estudio está basado en Marcos capítulo 2 y tiene como propósito dar a conocer que Jesús tenía como prioridad darle importancia a las personas y no propiamente a las instituciones que muchas veces eran meramente legalistas y religiosas y legalistas. La meta de nuestro estudio es que veamos esta forma en la que el Señor Jesús desafió las instituciones de ese momento. Él se antepuso ante las necesidades, él antepuso la necesidad del hombre aún en contra de estas instituciones y estas actitudes que mostraron los religiosos de su época. Buscaban obviamente también, esta clase busca que valoremos o le demos el valor al hombre como Jesús se lo dio y no con las formas y métodos legalistas de los religiosos de esa época. Vamos a hacer una oración. Padre, ruego que esta tarde nos permitas acercarnos a tu palabra y que en ella encontremos instrucción para nosotros. Es tan importante, Padre, tomar el ejemplo de nuestro Señor, con cuán bondadoso y cuánta misericordia mostró Él a los hombres. Permite pues que haya en nosotros este entendimiento y sobre todo el imitar la forma en que Jesús mostró amor por los hombres, anteponiendo siempre sus necesidades sin importar a veces las formas religiosas y legalistas de su entorno. Te pido tu dirección, Padre, ayúdanos a aprender más de Jesucristo. Amén. El estudio tiene como contexto las instituciones que en ese tiempo estuvieron cuando Jesús estaba predicando en su ministerio. Las instituciones judías fueron las que jugaron un papel preponderante en todo su ministerio. Vamos a recordar que las autoridades romanas fueron las que tenían la dirección civil, o sea, todo el poder civil estaba en manos de los romanos. Tenemos que recordar que la historia, Pompeyo tomó Jerusalén por la fuerza desde el año 63 antes de Jesucristo, y entonces Pompeyo fue imponiendo tributos muy fuertes a todas las naciones conquistadas. Por otra parte, podemos recordar a las autoridades judías, que estas autoridades, la primera autoridad destacada es el sumo sacerdote, quien tenía todo el poder o el poder máximo entre los judíos. Él se protegía o se ayudaba, mejor dicho, por 70 ancianos que eran los que formaban el Sanedrín, y él era el que presidía a este órgano. El Sanedrín, usted tiene que recordar que tenía jurisdicción en materia civil y en materia religiosa. Sin embargo, los romanos establecían los límites para la autoridad del Sanedrín. También es importante recordar que el Sanedrín era integrado por ancianos, por sacerdotes y por escribas. Entre los miembros de este Sanedrín estaban los fariseos y los saduceos. Eran grupos fuertes que tenían mucha influencia en las decisiones de este órgano colegiado. Ahora, otro punto importante que debemos de conocer de nuestro contexto es lo que era el día sábado, o mejor dicho, para los judíos, el día de reposo. Este día era un día sagrado, apartado, establecido por Dios. Es el cuarto mandamiento. Usted puede ir a Éxodo 20, versos 8 al 11, y ahí se establece el día de reposo, conocido para nosotros como sábado, que era guardado de forma muy celosa. Y fueron los saduceos, quien establecieron muchos reglamentos restrictivos. Eran quienes vigilaban y guardaban de que se cumpliera tal cual todas estas normatividad o leyes que habían puesto los fariseos. Ahora, guardar el día de reposo fue uno de los principales motivos de choque entre Jesús y estos grupos religiosos. El sábado o día de reposo se estableció para recordar y adorar al Creador. Es decir, fue para el bien del hombre y no para esclavizarlo.
Esto lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 27. Por otra parte, en nuestro capítulo 2 también vemos el tema del ayuno. Y el ayuno, en ese momento los fariseos ayunaban 2 veces por semana y también ayunaban el día de la expiación. Jesús mencionó pocas veces el tema del ayuno, nunca lo exigió en la Biblia, podemos ver que lo haya exigido a sus discípulos, y cuando llegó a mencionarlo, generalmente era para condenar la práctica hipócrita de los fariseos. Esto lo podemos ver en Lucas 18, versos 9 al 14, en Marcos 2, versos 18 al 22. Ahora, puntos importantes para nuestro estudio. Versículo 1 y 2. En estos versículos 1 y 2 de Marcos 2, podemos ver cómo la gente empezó a interesarse por escuchar a Jesús. Hubo gran fama de nuestro Señor Jesús. Obviamente la fama fue a causa de los milagros que despertó mucha curiosidad y expectativa en mucha gente, y esto obviamente dificultaba el poder tener acceso al Señor Jesús. Las multitudes lo acosaban, había mucha gente alrededor de él, y cuando una persona intentaba acercarse al Señor Jesús, esto se complicaba. También es importante que recordemos lo que sucede en este capítulo 2. Al principio del capítulo 2 está la narración de aquellos 4 amigos que llevaban a un paralítico. Usted lo recuerda. La gente, obviamente, que rodeaba al Señor Jesús, impidió que ellos pudieran llegar para que pudieran presentarle a este enfermo y el Señor Jesús pudiera sanarlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Estos 4 amigos de este hombre paralítico, parapléjico, no se dieron por vencido, y usted recuerda lo que dice la palabra, cómo se narra que abrieron el techo y por ahí lo bajaron. Y lo que podemos ver es que la fe de estos hombres y la compasión del Señor Jesús lograron vencer los obstáculos para que pudieran llegar a este hombre a tener sanidad y poder tener un encuentro con Cristo. Ahora, versículos 5 al 12, podemos ver las diferentes reacciones de personas frente a un milagro. Como en nuestros días, las personas reaccionan de diferente manera. El obrar del Señor Jesús, el ministerio del Señor Jesús, su persona, tuvo muchas veces una recepción cálida y agradable, pero muchas veces también hoy podemos ver que cuando se habla acerca del Señor Jesús, la gente obviamente se vuelve indiferente, la gente se vuelve grosera, la gente a veces acusa al Señor Jesús y no termina en una fe que asombre y termine glorificando a Dios. Entonces, es muy importante saber que cuando Jesús predicaba la palabra y cuando Jesús hacía milagros, había gente que recibía el mensaje de forma cálida y agradable y con fe, pero hubo muchos otros que despreciaron y rechazaron a Jesucristo. En los versos 13 al 15 se nos narra también el encuentro del Señor Jesús con Leví, mejor conocido como el discípulo Mateo Leví. Jesús lo llamó y obviamente esto trajo crítica al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Leví era un recaudador de impuestos. Al ser un recaudador de impuestos, pues era un hombre despreciado por la sociedad judía, era un hombre rechazado, era un hombre que pues simplemente era odiado por los judíos. Se le conocía a los recaudadores como traidores, y obviamente cuando Jesús lo llama, la gente no entiende, o los religiosos de esa época no entendían cómo era posible que trajera o llamara y se acercara a un hombre como estos, un pagano, un hombre despreciado por la sociedad judía de ese momento, especialmente por los religiosos. Ahora, versículos 16 y 17 nos hace notar la reacción de los escribas y de los fariseos. Acuérdense que estoy diciendo que Jesús elige a Leví Mateo como su discípulo, y como Jesús empezó a asociar con él, esto trajo sobre nuestro Señor Jesús condenación y actitudes bastante groseras por parte de los religiosos. Jesús aclaró
en este pasaje que Él había venido a salvar a los pecadores, a los enfermos, y no había venido ¿a quién? A los sanos. Ahora, vamos a ver que se hacen algunas preguntas en el versículo 18, 19, 20, 21 y 22. Vemos que se le hacen preguntas al Señor Jesús acerca del ayuno. Los fariseos y los seguidores de Juan el Bautista todavía tenían el concepto judío general del hecho de ayunar. Tenía una evidencia, o era una evidencia de espiritualidad y de una actitud religiosa alta. Entonces veían al ayuno como un acto de superioridad espiritual. Por otra parte, el versículo 23 al 28 de Marcos 2, podemos ver lo que Jesús enseña acerca del sábado, del día de reposo. Según los reglamentos de aquella época, que habían sido hechos por los fariseos, no se admitía ningún tipo de trabajo para realizar en el día de reposo. Jesús afirma su autoridad en este momento, en ese acto, afirma que Él tiene autoridad sobre el día de reposo, que Él está por encima de lo que ellos estaban señalando. Y finalmente, en el capítulo 3, versos del 1 al 6, vemos otra acción, otro milagro que Dios hace en el inicio del capítulo 3. Este milagro, Jesús aquí aplica la verdad que había Él dicho antes, o en Marcos capítulo 2, 27, que el sábado, el día de reposo, fue hecho para el hombre, es decir, para el bien del hombre y no para hacerlo esclavo. Ahora, vamos a ver nuestro estudio en 3 puntos. El primer punto de ellos es: Jesús come con los pecadores. Versículo 15, usted puede darse cuenta que Jesús llamó a Leví, y al ser llamado Mateo Leví para ser su discípulo, lo que hizo de una forma muy sencilla Mateo fue pues hacer una comida. Generalmente cuando usted está cuando Mateo se siente llamado por el Señor Jesús, hay mucha alegría en Mateo, y cuando nosotros estamos contentos, lo que hacemos es una fiesta. Finalmente lo que Mateo hizo fue una comida, seguramente en su casa. Él expresó su gratitud al Señor y hizo una comida en su honor. Esto lo podemos ver en Lucas 5, verso 29. Mateo Leví se identifica en Mateo 9 como Mateo, no como Leví, pero sabemos que era un oficial cobrador de tributos. Era natural para él invitar a sus amigos cobradores de impuestos, y también a otros conocidos que obviamente no eran religiosos y que muy seguramente eran considerados como pecadores por los fariseos. Los cobradores de impuestos nunca fueron personajes, como les dije, favoritos de la sociedad judía, y en esta reunión, en esta comida, estuvieron sus amigos de Mateo Leví. Tuvieron la oportunidad no solamente de comer, sino de poder escuchar y estar con Jesús y tener esta experiencia que que Leví tuvo con el Señor Jesús. Entonces Leví hace esta comida, invita a sus amigos, y se vuelve esto en un momento donde Jesús puede tener acercamiento con la gente necesitada de ese momento, gente que tenía que escuchar la palabra de Dios. Versículo 16 de Marcos 2, por favor, nos dice que se le hace una pregunta al Señor Jesús: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Esta fue la pregunta de los fariseos, de los religiosos de ese momento. Probablemente Mateo Leví no tenía otros amigos que invitar. Él, recuerde que era odiado por los judíos, especialmente por los religiosos. Un dato interesante es, en cuanto al rechazo de los judíos para los amigos de Leví, es que los cobradores de impuestos lo hacían a favor de Roma, y porque comúnmente se enriquecían estos hombres o estos recaudadores extorsionando a mucha gente, ¿no? Parece que en todas las épocas nosotros sufrimos de esta gente que busca extorsionar y sacar provecho de la gente necesitada. Ahora, vayamos al versículo 17, por favor. Marcos 2, 17. Hay una frase que el Señor Jesús dice en este versículo 17: los sanos no tienen necesidad, dice la Escritura,
no tienen necesidad de ayuda, ¿verdad? No tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Esa fue la respuesta del Señor Jesús a la crítica de los escribas. La mayoría de estos hombres que eran fariseos, ¿verdad? En efecto dijo que si ya se sentían sanos, si ya se sentían justos, pues obviamente no necesitaban de ayuda. Pero otros que reconocían la necesidad, claro que necesitaban la ayuda de Dios. Y obviamente era Dios a través de la persona de Jesús quien había venido a esa gente a socorrer y ayudar. Ahora, hay una pregunta final en los versículos, en este versículo 17, llamar a pecadores, ¿a qué? ¿A qué había venido Jesús? ¿A qué los había llamado Jesús? Recuerde usted lo que habíamos visto con anterioridad, que Juan el Bautista había sido el mediador, el que había preparado el camino para el Mesías, y el mensaje de Juan el Bautista no era otro sino el reino de Dios se ha acercado. ¿A qué ha venido el Señor Jesús? ¿O a qué los estaba llamando? ¿A qué lo llama usted al Señor Jesús? ¿A qué llama a cada uno de sus hijos? Jesús nos llama a venir al reino de Dios. Jesús nos llama a su reino, nos llama a su dominio, nos llama a su señorío, nos llama a que abandonemos toda nuestra vida, a que dejemos de estar decidiendo nosotros nuestra forma de vivir y que sea Él el que reine sobre nosotros. No podemos ni siquiera imaginarnos lo que pasaría si Jesús hubiera dedicado su vida solamente a estar buscando a los religiosos. El Señor Jesús no vino a justos, sino vino ¿a quién? A pecadores. Ahora, el segundo punto de nuestro estudio es Jesús aclara que el hombre tiene relevancia. Jesús aclara que el hombre tiene relevancia. Marcos 2, versos 23 al 28, nos hablan de esto. Versículo 23, sus discípulos se pusieron a caminar en esta descripción de Marcos 2, iban caminando y empezaban a arrancar, ¿qué? Espigas. Esta era una práctica permitida por la ley mosaica, siempre y cuando se hiciera con las manos y no con la herramienta de la hoz. Esto está plasmado en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 25. Lucas 6, por otra parte, nos dice el versículo 1, que agrega que restregándolas con las manos. Quiero leer este pasaje, si usted me acompaña, por favor vaya a su Biblia, Lucas capítulo 6, versículo 1, dice así: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, y lo que se agrega aquí es restregándolas con las manos. Los viajeros de ese tiempo podían tener alimento fácilmente en la mano, y este trabajo de restregarlas con las manos o agarrarlas con las manos era considerado como algo indebido en el día sábado, en el día de reposo. Entonces, lo que es importante subrayar es que para los religiosos de esa época estaba prohibido o no era permitido hacer este esfuerzo y este trabajo de tomar las espigas con la mano y restregarlas con las manos. Versículo 24, por favor, si me siguen. Marcos 2, regresamos. Marcos 2, 24. Dice la palabra de Dios y ahí está la pregunta. ¿Por qué hacen tus discípulos esto en el día sábado, en el día de reposo? Esto no es lícito. Ese es el cuestionamiento de los fariseos, bastante incisivo, que buscaba obviamente poner en conflicto al Señor Jesús. Acuérdese que los fariseos no habían encontrado la manera de acusarlo, la manera de traer algo en su contra a la persona del Señor Jesús. Por lo tanto, si condenaban la actuación del Señor Jesús en los días de reposo, esto podría darles argumentos para irlo haciendo a un lado o para condenarlo. Según los fariseos, cosechar o frotar el grano con la mano
lo que hablábamos de restregar, ¿verdad? Esto era algo prohibido. Inclusive ni siquiera podían masticar el grano. Esto era considerado como trabajo. Era una característica de los fariseos. Siempre darle mayor importancia a sus ritos, a sus manuales religiosos y no al interés de la necesidad de las personas. Es por eso la molestia del Señor Jesús. Veamos el versículo 25, por favor, y 26 de Marcos. Usted tiene ahí su Biblia, y en Marcos 2, verso 25 y 26, se nos dice, el verso 25 dice, pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Marcos 2, verso 25, él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Entonces Jesús aquí refuta la posición de los fariseos con tres argumentos. Obviamente lo que hace el Señor Jesús es resalta el valor del hombre por encima de las reglas religiosas, las normas que muchas veces eran el resultado de una interpretación deficiente o errónea de lo que eran las verdaderas leyes. El primer argumento con el que el Señor Jesús refuta es que Él exhibe la ignorancia de los fariseos en cuanto a la historia de Israel. Recuerde que los fariseos eran muy presumidos y presumían de conocer la historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, el Señor Jesús cita un caso concreto que está en el libro de Samuel, capítulo 21, no vamos a leerlo, pero el Señor Jesús narra algo que había sucedido y le había sucedido al rey David cuando tuvo hambre. Entonces podemos tomar esta enseñanza del Señor Jesús. Ahora vayamos al versículo 27, Marcos 2:27, por favor. Dice la palabra, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Obviamente aquí el Señor Jesús da un segundo argumento. Jesús acusa a estos fariseos que se sentían guardianes de la ley de ignorar el propósito original de Dios de haber establecido la ley. El sábado, día de reposo, fue establecido para el bien del hombre, para descansar, para recordar al Creador, al Dios Creador y alabarlo. Con la reglamentación absurda, excesiva de la ley de que los fariseos habían hecho, ¿verdad? Lo que estaban haciendo era hacer una carga insoportable. La habían cambiado, una bendición, la habían hecho en una maldición, la habían convertido en una maldición. Ignoraban el espíritu y el sentido de la ley, haciendo hincapié en la letra, contraviniendo el propósito esencial de lo que Dios había deseado. Entonces tenemos que recordar que las leyes, las normas, los mandamientos, las instituciones, todas tienen el propósito de facilitarle al hombre una relación adecuada con Dios y con sus prójimos. En ese sentido, la ley debe convertirse en una herramienta del hombre y no en algo que cause carga o pesadez al hombre, algo que termine pesándole al hombre. Vamos a terminar esta parte del capítulo 2 en el versículo 28, por favor. El versículo 28 termina diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, esta declaración que acabo de leer es el tercer argumento de nuestro Señor Jesús. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que Él está por encima del día de reposo. Los fariseos, que se consideraban tristemente señores del sábado, ellos habían creado y ellos habían impuesto sus propios reglamentos, y Jesús les dice, a ver, ustedes no son los señores del sábado, ustedes no son los dueños del día de reposo, yo soy Él reclama el título, yo soy el Hijo de Dios y tengo plena autoridad para reglamentar e interpretar lo que concierne al día de reposo. Entonces, la observancia del día de reposo, del sábado,
no era un fin en sí mismo como los fariseos habían pretendido hacerlo. Más bien era la manera de Dios de poder ayudar a su pueblo, a sus hijos, ¿verdad? A disponer de una oportunidad que les permitiera cultivar una relación con el Creador. Nosotros domingo a domingo tratamos de reunirnos y de apartar un tiempo para recordar a quién es el Creador, quién es el dueño de todo, a quién debemos nuestra vida, y recordamos cada primer día de la semana, primer día de la semana, que nuestro Señor Jesús nos da días para trabajar, pero también pide que tengamos un tiempo para estar recordando, orando, alabando su nombre. Jesucristo, entonces, Dios mismo, a través de la persona de Jesús, es el árbitro más apropiado para decir cómo se debe de observar este día. Ahora, terminamos el punto 3 de nuestro estudio. Jesús enfrenta el legalismo. Vamos a ir al capítulo 3, Marcos 3, los primeros 6 versículos, de versos del 1 al 6. El versículo del 1 al 4 nos narra que Jesús entró otra vez a la sinagoga como una manera estratégica para realizar sus milagros que servirían para confrontar a los judíos con la nueva dimensión de la vida. Es evidente que los asistentes al culto en la sinagoga no estaban concentrados en desarrollar un culto agradable a Dios, sino en analizar el comportamiento de los demás. Fíjese qué curioso, es como esa gente que va a la iglesia a ver cómo están los hermanos y cómo se comportan, pero no van a escuchar la palabra de Dios. Qué gente, o muchas veces usted y yo, que hemos caído en esta actitud tan soberbia, cuando debíamos de acercarnos a la casa de Dios, tendríamos que acercarnos antes más bien para escuchar y para obedecer, y no para estar criticando y para estar juzgando cómo se comportan las demás personas, ¿no? Es evidente entonces que muchas veces en ese tiempo del Señor Jesús, la gente que asistía a la sinagoga tenía esa actitud bastante desagradable. Tenían un concepto de cómo debían de hacerse las cosas y cuidaban más las cosas externas que cuidarse cómo iba uno por dentro para acercarse a Dios. Entonces, una cosa era la ley y algo muy distinto, la gracia. Los evangelios registran no menos de 7 milagros que Dios hizo de curación, que hizo en día sábado. Siempre esto fue criticado por los fariseos. Marcos relata uno de ellos cuando Jesús respondió a la acusación de los fariseos. Se le presenta a un hombre, usted recuerda lo que está ahí en Marcos, un hombre con una mano paralizada. Jesús muestra compasión por este hombre que tenía una mano inútil, y es lógico que un hombre con una necesidad como esta, en donde se adora a Dios, llega a la sinagoga, a este lugar que es el lugar de adoración, y obviamente si este hombre iba para allá, es porque estaba buscando acercarse a Dios. Las iglesias, nuestras casas tendrían que ser hoy los lugares más adecuados para que la gente pudiera acercarse a nosotros y pudiera recibir restauración por medio de Cristo, por medio de poner nuestra fe en Jesús. Jesús vio a este grupo de religiosos, fariseos, con una actitud soberbia y criticona, por así decirlo, que estaban más prontos a buscar atacarlo que preocupados por atacar al Señor Jesús, que en realidad por la esencia de la ley. Entonces el Señor Jesús les hace una pregunta que ellos no quisieron contestar. El Señor Jesús les pregunta: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Para estos religiosos, para estos fariseos, era más importante obedecer los reglamentos ceremoniales que atender las necesidades apremiantes del ser humano. Esto es muy lamentable. No olvide que saber hacer el bien, hermano, saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Tengamos cuidado, hermanos. Si usted sabe que debe de hacer el bien ayudando a sus prójimos y no lo hace, eso es pecado. Versículos 5 y 6 para concluir, hermanos. Hay una expresión que está ahí
a principio de nuestro pasaje. Voy a permitirme leerlo, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido, está hablando de Jesús, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió. A ver, hermanos, el Señor Jesús está entristecido, pero está entristecido por la dureza de los corazones de esas personas. El Señor Jesús sentía dolor por la total indiferencia de estos líderes religiosos hacia un hombre necesitado como este. La tradición dice que el hombre que tenía su mano seca, una mano inútil, la tradición dice que era un hombre que trabajaba como un albañil. Por lo tanto, tener una mano paralizada, imagínense, un albañil sin una mano o una mano tullida, pues ¿cómo podría encontrar trabajo? Obviamente esta persona no iba a tener una problemática económica y de poder autosatisfacerse o hacerse llegar de alimento, y por lo tanto tendría una situación bastante vulnerable. Jesús, obviamente movido por compasión, hizo a un lado esos reglamentos religiosos y estableció otra vez el valor del ser humano, la necesidad del hombre, y suple esta necesidad por encima de las reglas torcidas de los hombres. Le dice el Señor Jesús a este hombre: extiende tu mano. Esas son las palabras que Jesús decidió decir a pesar de la obstinada oposición de los fariseos y los religiosos de ese momento. Finalmente, hermano, lo que este pasaje nos dice es que en Marcos 3, en esto que acabo de leer, en esta enseñanza, el Señor Jesús en primer lugar demuestra la presencia del Padre con el Hijo. Acuérdese, tu Padre y yo somos ¿qué? Uno. El Padre estaba con el Hijo. Segundo punto, en este pasaje se demuestra ser de bendición para el hombre es una necesidad más apremiante de parte de Dios. Dios quiere ser de bendición a los hombres y mujeres necesitados. Y finalmente, Jesús demuestra que el hombre es más importante que las leyes. Jesús demuestra que el hombre, para él, es más importante que las leyes de los hombres. Hermano, termino con las aplicaciones. 3 aplicaciones para terminar nuestra clase. Primera aplicación: Jesús honra la fe de los creyentes que traen a sus amigos necesitados a él. Hermano, ¿qué tenemos que hacer hoy? Hoy usted tiene muchos amigos, personas, vecinos, familiares, personas cercanas que están necesitadas, que están paralizadas porque no tienen fe, porque no conocen, porque están enfermas. Y hoy a los enfermos es necesario llevarlos a los pies de Cristo. Usted y yo tenemos que hacer hasta lo imposible. No importa si es necesario abrir techos, correr, no importa inclusive si tengo que arriesgar mi vida por compartir la palabra de Dios. Dios honra la fe de los hombres y de las mujeres, de sus hijos, que llevan a sus amigos necesitados a Él. Jesús se fijó en la fe de estos 4 amigos que ya tenían un conocimiento del poder y del amor de Dios, y entonces Jesús respondió a esa fe de estos hombres. Segunda aplicación: Jesús se agrada cuando damos prioridad a los necesitados por encima de los reglamentos. Jesús se agrada cuando damos prioridad a los necesitados por encima de los reglamentos. Entonces, hermanos, el Señor Jesús puso el ejemplo haciendo milagros el día sábado. Jesús rompió esas reglas de ese momento y antepuso la necesidad de los hombres. Usted y yo tenemos que tener claro esto. Y finalmente, la tercera aplicación: Jesús sigue llamando a hombres como Mateo Leví, que son hombres despreciados, hombres rechazados por la sociedad, y a él, a los despreciados, a los rechazados, Jesús los toma y los llama como sus discípulos. En esos despreciados, hermano, está usted y estoy yo. Yo soy uno de esos despreciados que no merecía la misericordia de Dios, y sin embargo Dios me llamó a mí, aún siendo despreciado, y Él me llamó para servirle en su obra. Vamos a orar. Señor, gracias porque me llamaste, porque aún sin ser un hombre útil,
un- siendo un hombre despreciado, tú me llamaste para servirte. Te pido que nos ayudes a los despreciados y que, Padre, tú sigas llamando a muchos hombres y mujeres que se sienten rechazados, despreciados por las demás personas. Tú nos llamas a todos. Padre, ayúdanos a anteponer la necesidad del hombre. Ayúdanos a llevar a otros amigos, conocidos nuestros. Sabemos de tu amor, pero sabemos de tu poder. Y tú puedes hoy salvarnos, tú puedes hoy sanarnos. Nuestro corazón está lleno de pecado y nuestros amigos necesitan también la salvación en Cristo. Por favor, ten misericordia de ellos. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, ayuda a mi iglesia, Cristo viene. Ayúdanos a llevar a otros y hacer hasta lo imposible para que puedan acercarse a ti. Ocúpanos como medios de salvación. Te lo suplico en el nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Este fue el estudio 29. Jesús valora a los hombres. Dios les bendiga.